Hola, hola, buenas tardes. Gracias a Dios, un día más. Extraño mucho verlas a todas aquí, pero sabemos que es por un cuidado y confiamos en Dios que sea por un corto tiempo, ¿verdad? Pues vamos a darle gracias a Dios. Seguimos aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar de Gomer. No sé cuántas de ustedes la recuerden, pero Gomer fue una mujer usada por Dios que se describe su vida en el libro de Oseas, ¿verdad? De los profetas menores en el Antiguo Testamento. El tema es Gomer, una mujer insensible. Vamos a ver qué es lo que Dios preparó para cada una de nosotras en esta tarde y cómo Dios nos quiere enseñar y llevar a un nivel más profundo en el conocimiento de su palabra. Las animo a que por favor estén atentas con su Biblia, me acompañan a abrir en su Biblia Oseas 1:2, por favor. Y dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ese es nuestro versículo base. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Me acompañan desde casa? Padre Todopoderoso, una vez más, por tu gran amor, por tu misericordia, es que estamos hoy ante tu presencia, que eres tú quien nos llama con cuerdas de amor, eres tú quien ha tenido cuidado de nosotras hasta el día de hoy y queremos clamar para que así siga siendo en nuestras vidas. Tal como lo alabábamos hace un momento, que dice la palabra: tócame tan profundo que no pueda ser la misma jamás. Háblame tan profundo a mi alma, sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Tócanos, Padre Todopoderoso, en esta tarde, de esa manera tan profunda que no podamos volver a ser las mismas jamás, que seamos más y más a tu imagen, que nos llenemos más de ti, que anhelemos más de ti, que día con día nos enamoremos más de ti y volvamos a ese primer amor. Gracias te damos porque sabemos que este tiempo tú lo has propiciado y estamos en tus manos. Usa mi vida para hablar con sabiduría, con denuedo tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitas, pues vamos a comenzar. ¿Quién era Gomer? Como lo mencionaba hace un momento, Gomer era la esposa del profeta Oseas y podemos describirla como una mujer insensible. Yo pensaba en todas las características o de las mujeres que ya hemos aprendido anteriormente y resaltaba en Gomer una mujer insensible. ¿Qué significado tiene la palabra insensible? Dice que la palabra insensible, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es aquella persona incapaz de experimentar sensaciones. Lo ponía en una condición de estado físico, ¿verdad? Cuando tienes insensibilidad por algún golpe, algún accidente, no tienes sensibilidad. Pero también de la misma manera se refiere a la incapacidad de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ciertas circunstancias. Y Gomer fue una mujer que, habiendo sido rescatada por un buen hombre de una vida de vergüenza, porque ella, la palabra de Dios dice que ella, antes de ser esposa de Oseas, era prostituta. Y este buen hombre la restituyó, ¿verdad? Le dio un lugar digno ante una sociedad. Ante una sociedad, porque ella no era una mujer que fuera valorada, no era una mujer que tuviera un propósito como tal, porque era menospreciada ante una sociedad. Y vemos aquí, por favor acompáñame también a leer en tu Biblia, a seguirme en tu Biblia.
en Oseas 2:5. Vamos a leer un poquito más adelante ahí. Oseas 2:5. Y dice así: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Vemos pues en este libro de Oseas, no sé cuántos de ustedes ya lo han leído. Si ustedes no lo han leído completo, yo las animo a que puedan leerlo. Es una palabra profunda, es una palabra de exhortación, pero también llena de amor y de la misericordia de Dios hacia nosotras como sus hijas, como su pueblo. Es un libro que a mí en lo personal, la primera vez que lo leí me llevó a las lágrimas, me llevó a congojarme, me llevó a contristarme, pero también a ver de una manera más profunda ese gran amor y esa gran misericordia que Dios nos tiene, esa paciencia, ¿verdad? Entonces, son 14 capítulos, yo las animo a que si no lo han leído de manera completa, de manera continua, lo puedan hacer. Pero el día de hoy vamos a tratar de adentrarnos, ¿verdad? A qué Dios nos quiere enseñar. Asimismo, Gomer es conocida como un símbolo de la apostasía de Israel. El significado de la palabra apostasía es renuncia que se hace a una persona y de sus creencias religiosas. Y también se habla de un abandono a su religión, un abandono daba el ejemplo aquí en el significado a un sacerdote, ¿verdad? Que renuncia a lo que profesaba. Y en esta condición se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en una condición de apostasía, sumergidos en su pecado, en adoración a dioses falsos, ¿verdad? Al leer y profundizar más en el libro de Oseas, yo resaltaba 3 cosas. Número 1 es el pecado del pueblo de Dios, la manera en cómo estaba viviendo este pueblo quien ya conocía a Dios. Pero también vemos la misericordia de Dios hacia su pueblo. Y otro de los aspectos que yo notaba que resaltaban en la lectura de este libro, también se muestra claramente el amor de Dios a su pueblo. Vemos en este libro de Oseas un contraste entre la santidad de Dios, su lealtad, su fidelidad, su gran amor al adulterio espiritual en el que se encontraba el pueblo de Israel. Y yo decía, qué impresionante, porque la experiencia personal que Oseas ilustra en su mensaje profético muestra una compasión real por el pueblo de Dios, un dolor por la manera en cómo el pueblo de Israel estaba viviendo. De la misma manera en la que él estaba viviendo ese dolor, ese sufrimiento real por la infidelidad de su esposa, de manera que lo hace comprender el dolor que Dios mismo estaba sintiendo por el pecado de su pueblo. La ternura de este profeta ilustra la fidelidad, el amor, el perdón de Dios en contraste con una corrupción, en contraste con una necedad, con un pueblo insensible, un pueblo apartado completamente de Dios. Y sin lugar a dudas, al profeta Oseas le tocó dar un mensaje profético, no solamente de labios, no solamente de palabras, y no porque tengan más o menor valor los hombres que también fueron usados para dar palabra de profecía, pero a él le tocó vivirlo. Dios así fue su voluntad, así Dios lo decidió, y a Oseas le tocó vivirlo, ¿verdad? Una experiencia en la cual él pudiera experimentar el dolor que Dios estaba sintiendo ante la infidelidad de su pueblo. De la misma manera, Dios también se duele con la necedad de muchos, con su infidelidad, con la insensibilidad que se ha adentrado en las iglesias. El libro de Oseas fue escrito con un propósito muy específico.
donde Gomer, la mujer de la cual vamos a aprender el día de hoy, vamos a desarrollar esta enseñanza, fue usada para ilustrar el pueblo de Israel, la condición de pecado en cómo se encontraba, y palabras que sabemos que hasta el día de hoy no han caducado, ¿verdad? Que Dios nos sigue hablando hoy por hoy de una manera clara, de una manera que podamos entenderlo. Gomer representa nuestra vida pasada, donde nos encontrábamos esclavos al pecado, nos encontrábamos sujetos a esa naturaleza pecaminosa, tal como nosotras vivíamos sin Cristo, ¿verdad? No lo conocíamos y estábamos sujetas a una vida de esclavitud al pecado, pero después, por la pura gracia inmerecida de Dios, nosotras fuimos rescatadas, ¿verdad? De esa manera vana de vivir. Por la gracia de Dios, por su sacrificio y su gran amor que Él derramó y que se entregó a sí mismo en la cruz, por amor a ti, por amor a mí, es que hoy tenemos una vida nueva. Es que hoy podemos ser llamadas hijas de Dios, ¿verdad? Ya no esclavas al pecado como vivíamos antes de conocer a Dios. Entonces, vimos aquí ese contraste de Gomer, ¿verdad? Entre lo que ella vivía en su vida pasada antes de Oseas, pero ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo ella cuando vino este buen hombre y la restituyó? Vino este buen hombre, le dio ese valor que el mundo no le daba. ¿Qué hizo ella con todo eso? Vamos a ir aprendiendo. Porque nosotros ya lo hemos aprendido, que incluso la Biblia ejemplifica una relación matrimonial al amor que Cristo le tiene a su iglesia, que se entregó a sí mismo. Es el valor que podemos ver el diseño perfecto en el matrimonio, porque de esa manera ejemplifica ese amor de Cristo por su iglesia. Entonces, vamos a ver qué es lo que hizo Gomer con ese regalo que ella recibió, ¿verdad? Por parte de este buen hombre. Porque Oseas mostró ese mismo amor, ese perdón, esa compasión por Gomer, no tomando en cuenta su vida pasada. Pero ante todo esto, Gomer reacciona como una mujer insensible. Lo acabamos de leer en Oseas 2:5, ¿verdad? Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. El 6, por tanto, he aquí que yo rodearé de espinos su camino y la cantaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y podríamos pensar, eso fue en el tiempo de Israel, pero estas palabras, querida hermanita, es para nuestros tiempos también, es para el día de hoy, ¿verdad? Para la iglesia de Cristo. Porque tan solo yo recuerdo un grupo de jóvenes, cuando yo comencé a conocer de Cristo, comencé a crecer en la iglesia donde yo nací, éramos muchos. De verdad éramos muchísimos jóvenes los que estábamos expuestos a la alabanza, a la palabra de Dios, palabra viva, eficaz, palabra verdadera. Pero que al día de hoy yo puedo contar con los dedos de mis manos a esos jóvenes. Realmente no todos permanecieron, no todos han permanecido en una vida, en una carrera de la fe, una carrera en la cual día con día se esfuerzan, día con día buscamos incansablemente a Dios, no lo han hecho. Entonces es una realidad, podemos caer en apostasía, porque si nos apartamos de Dios, de nuestra comunión con Dios, de orar, de leer su palabra, claro que estamos expuestas, no somos exentas. Y son las advertencias que Dios nos quiere dar
¿verdad? Y este mensaje nos debe de llevar precisamente a examinarnos, a ver nuestro reflejo ante la palabra de Dios como un espejo. ¿Cómo estoy delante de Dios al día de hoy? ¿Cómo se encuentra mi comunión con Dios? Gomer lo tenía todo con su marido, que le dio el valor que nadie le había dado, alguien que le amó profundamente y sinceramente, que fue capaz de perdonar su vida pasada, no tomando en cuenta su vivir, sino como un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Él se casó con ella, ellos tuvieron hijos, más sin en cambio, Gomer fue insensible. Ella pensaba que no lo tenía todo, ella pensaba que le faltaba algo, ¿verdad? Fue insensible, no importándole teniendo a sus hijos, dice la palabra, que fue tras sus amantes, que aparentemente le daban todo aquello que ella sentía que no tenía. Pero ¿qué pasa? Cuando por fin está ante esa realidad, vuelve a su misma sensación de vacío, a su misma sensación de desvaloración, de que no tenía valor. Y dice, me iba mejor con mi primer marido. Y no es lo que nos pasa hoy en día a todos aquellos que se apartan de Dios, que vivieron, que experimentaron el amor, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios y se vuelven tras sus ídolos falsos, tras lo que el mundo aparentemente ofrece y se dan cuenta que eso no los llena. Se dan cuenta que el dinero un día se termina, se dan cuenta que un día pueden simplemente morir. ¿Y de qué valió la pena todo aquello por lo que iban detrás? Es el contraste que este libro de Oseas nos muestra, ¿verdad? Nuestra manera, nuestra condición en la que actualmente estamos viviendo, pero también en la que podemos vivir si nos descuidamos. Nos dio esperanza de una vida eterna en su presencia, no para poco, ¿verdad? Sino que nos lo ha dado todo por amor a ti, por amor a mí. Mas sin en cambio, la insensatez, la insensibilidad de Gomer la llevó a actuar de una manera irracional, a ir en busca de sus amantes, ir en busca de lo que tenía en su vida pasada. Y la realidad es que muchas de nosotras, si bajamos la guardia, si apartamos nuestra mirada de Cristo, podemos cometer los mismos errores. Vamos en busca de aquello que teníamos antes. En alguna ocasión escuché a una pareja cristiana que decía que era una pareja que tenía prosperidad económica y decía que le iba mejor antes de conocer a Dios. Le iba mejor cuando trabajaban todos los domingos, de lunes a domingo, ¿verdad? Y realmente les iba mejor. Porque el dinero un día se va a acabar, mis hermanas. Si no prestamos atención y no le damos valor a lo que verdaderamente vale la pena dedicar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra vida misma, lo demás es temporal y pasajero, es ilusorio y un día se va a terminar, un día se va a acabar. Mas sin en cambio, este tipo de pensamientos se pueden infiltrar en la iglesia de Cristo, ¿verdad? No sé si todos sean nacidos de nuevo, eso solamente Dios lo sabe, quienes sí somos verdaderamente sus hijos, pero son pensamientos que se pueden infiltrar y Dios quiere llevarnos a afirmarnos, a tener la convicción de que somos sus hijas, de que somos nacidas de nuevo y que por tanto nada nos va a apartar de Él, nada nos va a atraer o seducir para caer en pecado, ¿verdad? Gomer fue una mujer insensible, que pensó solo en aquello que ella creía que necesitaba, no pensando en el dolor que podía causar por sus acciones, por su infidelidad, el daño no solamente a su esposo, sino también a sus hijos. Necesitamos ser gobernadas por Dios, hermanitas, porque solo llenas de Dios, verdaderamente vamos a ser afianzadas, inamovibles, porque Cristo nos lleva con la mirada hacia Él, hacia sus metas, hacia los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y esa meta es Cristo Jesús, ¿verdad? Estar preparadas para ese día de juicio en el cual estaremos cara a cara delante de Dios. Y no solamente hablo de una infidelidad física, porque muchas de nosotras podríamos pensar, yo no sería capaz de serle infiel a mi esposo, pero ¿qué tal en el corazón? ¿Qué tal en los pensamientos?
Y Dios, quien nos creó y que sabe todo de nosotras, dice su palabra que Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dice su palabra que aún no está la palabra en nuestros labios y Él ya lo sabe todo. Él ya conoce todo de nosotras, nuestro sentar, nuestro parar. No le podemos engañar a Él. Las palabras de Jesús mismo dicen en Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El 22 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje, fueron las palabras de Jesús, contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y como nosotras ya bien sabemos, Jesús no estaba añadiendo nada a los mandamientos ya establecidos por él mismo, ¿verdad? Desde los tiempos de Moisés, sino que Él discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aunque no con sus propias manos, pero Él sabía que el enojo, que la ira que estaban sintiendo estos fariseos, estos escribas, los llevaría a pecar contra Dios. Porque muchas veces pensamos, yo no he matado, no soy tan malo, pero también recordemos que Dios nos decía que amáramos a nuestro prójimo y al no hacerlo también estamos pecando contra Dios. Por eso es que Jesús iba a lo más profundo, iba a lo más íntimo y profundo de nuestro corazón, a examinarnos. ¿Qué hay? Porque eso que está ahí, eso pequeñito, que ahorita es como una pequeña raíz de amargura, si no la quitas, se va a hacer algo grande, algo que te aparte completamente de mi comunión. A eso se refería Jesús cuando nos llevaba a examinarnos de esta manera tan minuciosa. No lograban dimensionar que de igual manera estaban mal delante de Dios y que a veces nos pasa lo mismo, nos sentimos como los escribas y fariseos, hacemos juicios sin mirar, ¿verdad?, la viga de nuestro propio ojo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Creemos que nosotras estamos bien y los demás mal y descuidamos nuestra comunión con Dios al permitir arranques de enojo, malas actitudes, pequeñas mentiras o esas famosas llamadas mentiras piadosas que sabemos que delante de Dios no son así, el cual sabemos no existen, ¿verdad? Delante de Dios siguen siendo mentira. Ciertamente, asesinar es un pecado terrible, pero sentir enojo contra alguien también es algo que nos lleva a pecar con Dios, porque no nos permite obedecer a Dios en su mandato al amarnos unos a otros. Y créanme que para que el pueblo de Israel llegara a esta condición tan terrible de pecado, no fue de un día para otro, no fue algo instantáneo, fue algo que se fue cosechando, fue algo que se fue ahí formando con el tiempo, que de generación en generación se dejaba de mencionar el nombre de Dios, de manera que el pueblo de Israel llegó a cometer apostasía, apartarse completamente de sus creencias y adorar a otros dioses. Entonces, de igual manera, para nosotras no es algo instantáneo, es algo que se va formando. Por eso es que debemos examinarnos minuciosamente cuál es nuestra condición delante de Dios al día de hoy. También Jesús dice en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿verdad? Si hay algo que está estorbando en nuestras vidas, nuestra comunión con Dios, córtalo de tajo, quítalo, no lo permitas ahí, no permitas que avance eso, ¿verdad? Quítalo, córtalo, suena muy radical, pero es necesario. Y hablando de una manera espiritual, es a lo que me refiero, que no haya en nosotros eso que puede causar
que pequemos contra Dios. Parecieran palabras muy radicales, muy extremistas o incluso severos o legalistas, pero nosotras como hijas de Dios necesitamos esforzarnos por mantenernos limpias, puras, sin mancha, tal como lo dice la palabra de Dios en Efesios 5:25. Se los voy a leer, es un pasaje de referencia a lo que estoy mencionando, que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así quiere Dios que permanezcamos, querida hermanita, santa, sin mancha, sin arruga. Porque ahora tú y yo estamos viviendo bajo esa gracia inmerecida. Vivimos estas palabras escritas en la Biblia, estas palabras son verdad en nosotras, por cuanto hemos creído en Jesús, en su sacrificio en la cruz. Cristo ya lo dio todo, por amor a ti, por amor a mí. Se entregó a sí mismo con un propósito, ¿verdad? Que fue librarnos de la condenación eterna, darnos una vida espiritual a la cual simplemente estábamos muertos por causa de nuestros pecados, para que al creer en Él y lo que Él hizo en la cruz pudiera santificarnos, pudiera hacernos agradables delante de Dios. Y no digo perfectas, porque muchas veces se confunden estas palabras. El ser santa necesito ser perfecta. No me refiero a una perfección en la cual no vamos a fallar, porque somos humanas, porque podemos cometer fallas, pero lo importante es no practicar el pecado. Si fallamos delante de Dios, me arrepiento, reconozco mi pecado, voy delante de Él, le pido perdón y entonces me santifico. Entonces permanezco en esa pureza, en esa perfecta comunión con Dios por medio de su perdón. Es no quedarnos en esa misma condición la que no nos permite avanzar en el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Hebreos 12:1 lo dice. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Y verdad que sí? Nosotros correr esta preciosa carrera de la fe no es librarnos de padecer, de tener pruebas, enfermedades, luchas, es llevarnos a experimentar esa gracia, ese poder obrando de Dios en nosotras, porque Él ya nos amó, ya nos perdonó, ya nos lo dio todo para que podamos hacerlo, no en nuestras propias fuerzas, sino en las de Él. El libro de Oseas son palabras duras, son palabras fuertes de exhortación, que llegan a lo más profundo de nuestro corazón, pero que es necesario atender y tomar en cuenta, no descuidarnos, no bajar la guardia, no distraernos, ¿verdad?, con todo lo que el mundo quiere ofrecernos o que quiere seducirnos para apartar la mirada de Cristo. Acompáñame en tu Biblia a seguir leyendo en el libro de Oseas 4:15. Está un poquito más adelante. Yo les voy a leer estos pasajes en otra traducción del lenguaje más sencillo, pero ustedes de igual manera me siguen en su Biblia. Dice así, Oseas 4:15. Si ustedes israelitas siguen adorando a otros dioses, por lo menos que Judá no siga este mal ejemplo. Ya no adoren a estos ídolos de Gilgal y Bet-Aven, ya no juren en mi nombre. El 16 dice, ustedes son muy rebeldes, son más tercos que una mula. No esperen que entonces yo los trate como si fueran mansos corderos. Vemos ese dolor de Dios, ¿verdad? Esa frustración, digo, Él es Dios, Él es todopoderoso y el dolor que Dios siente no se compara al de nosotros, porque Dios no es un Dios emocional, pero por medio de la vida de Oseas, por medio de estas palabras,
podemos imaginarnos cómo es que Dios se sentía ante el pecado de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo escogido. Dios siendo paciente, siendo misericordioso, hablando a su pueblo por medio del profeta Oseas. Pero, ¿cómo recompensar con premios a aquel que no obedece? Ni nosotros, que somos creación de Dios, que somos hombres, mujeres, lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? ¿O lo hacen ustedes? De darle un premio cuando no se están portando bien, cuando no obedecen. Necesitamos entender el amor de Dios, el perdón de Dios, lo que Él ya hizo por amor a ti, por amor a mí. Oseas 5:4 dice, lo sigo leyendo en otra traducción del lenguaje más sencillo. ¿Por qué adoran a otros dioses? No me conocen como su Dios, ni se arrepienten de su maldad. El 5 dice, ustedes son tan malos y orgullosos que acabarán por ser destruidos, lo mismo le pasará con Judá. El 6 dice, pero un día me buscarán y llevarán como ofrenda sus vacas y sus ovejas, pero no podrán encontrarme. Yo los abandonaré. Hoy yo leí estas palabras, miren, las leo ahorita y se me pone la piel chinita, se me pone la piel de gallina, porque claro que son palabras para sacudirnos, son palabras para decir, basta de tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia, basta de ser tibios, basta, yo no tolero la tibieza, yo quiero que seas entregado, yo quiero que vivas para mí, yo quiero que seas usado por mí. No un pie adentro y otro afuera, no a medias, sí cree ahorita y después ya no. Él no quiere medias tibiezas, Él no quiere medias tintas, ¿verdad? Como dirían. En Isaías 55:6 también vemos estas palabras proféticas por medio del profeta Isaías que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Qué palabras tan tremendas. Y con gran dolor y desesperación daban estas palabras los profetas Isaías y Oseas al pueblo de Israel. Gomer, la mujer insensible que representa hasta el día de hoy a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Muestra esa insensibilidad. Que ya no ora, que ya no lee su palabra de día y de noche, que puede pecar contra Dios y prefiere justificarse a sí mismo y no reconocer su pecado delante de Dios y pedirle perdón, sino que dice, no fue envidia, no fue envidia lo que yo sentí, entonces no pasa nada. Y no reconocemos que sí pudo haber sido envidia, que sí pude haber estado pecando contra Dios y decirle, Dios mío, examina mi corazón, examina mis pensamientos y si hay en mi pecado, si hay en mi pensamiento de maldad, perdóname, límpiame, purifícame, santifícame en tu verdad. Pero en cambio no, nos empezamos a ser insensibles y comenzamos a tener este tipo de pecados, de actitudes que nos llevan a pecar contra Dios y decimos no creo, yo no creo que haya sido envidia, no creo que haya sido vanagloria, o lo que dije no fue mentira, fue bajo una justificación y empezamos a justificarnos en lugar de llevárselo a Dios y que Él decida si hemos pecado o no y si hemos pecado que nos perdone para que permanezcamos en esa santidad, para que permanezcamos en esa limpieza, en esa pureza a la cual Dios nos ha llamado y Él ya se dio a sí mismo para que podamos vivir de esa manera. Incluso a veces nos justificamos, me enojé porque me hicieron enojar y no reconocemos que fue falta de dominio propio.
que necesitamos aplicar más dominio propio para no pecar contra Dios, para no enojarnos o incluso permitir que ese enojo se vuelva en una ira o en algo que nos lleve a perder el control. Todo eso Dios va a lo raíz, Dios va a lo más profundo para no permitir que se haga algo más grande. La premura de dar voces y decir estas palabras de los profetas a todos nosotros como hijas de Dios y en esta enseñanza en particular a nosotras, no fue porque Dios planeara apartarse de nosotros, sino porque somos nosotras mismas las que nos apartamos de Él. Mientras más nos alejamos de Dios por ser permisivos ante el pecado, por ser insensibles, por pasar por alto cosas que no tenemos que pasar por alto, somos nosotras mismas quienes nos comenzamos a apartar de Él. Dice aquí que lo busquemos mientras aún puede ser hallado. Porque también pensaba en todas aquellas mujeres que se apartan y dicen, un día volveré a los caminos de Dios, voy a vivir mi vida, voy a realizar mis ideales de trabajo, de familia, de viajes, esto, el otro, y un día ya me voy a poner bien, me voy a santificar, voy a vivir para Dios. ¿Y si ese día no llega? ¿Y si mueres instantáneamente y no tuviste oportunidad de arrepentirte, de ponerte a cuentas con Dios, de examinarte y ponerte cara a cara como un espejo frente a su palabra? El día de mañana solamente Dios sabe si vendrá. El día de hoy es el día del arrepentimiento. Es el día de ponernos a cuentas con Dios, de pedirle perdón por cuanto hemos fallado y pecado contra Él. Oseas 5:15. Acompáñame un poquito más adelante a seguir leyendo, por favor. Todas nosotras esperamos la venida de nuestro Señor Salvador Jesús, ¿verdad que sí? A veces vivimos la vida como si no estuviéramos esperando su venida, como si no esperáramos en esa promesa, pero quizás Dios venga antes de lo que imaginamos. Y la pregunta es, ¿estamos preparadas? ¿Estamos a cuentas con Él? ¿Hemos pedido perdón de nuestros pecados de manera en que permanezcamos con esas vestiduras? ¿Qué dice Oseas 5:15? Doy lectura. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Y este versículo me recordaba como aquellos matrimonios. No sé si ustedes han sabido, ¿verdad? Yo he sabido de algunos matrimonios que conocieron la palabra de Dios, estuvieron expuestos a su verdad, a su presencia, a todo lo que Dios nos da, su perdón, el darnos una vida nueva, pero mientras están bien, dicen ahorita no necesitamos a Dios. Ahorita estoy bien con mi familia, ahorita estoy teniendo un trabajo próspero, ahorita voy bien con mis hijos, con mi esposa, pero comenzamos a ser permisivos ante el pecado. Comenzamos a pasar por alto esas cosas que un día se vuelve una infidelidad, que no se hizo instantánea, sino que se fue formando en el pensamiento hasta que se hizo un pecado, ¿verdad? Hasta que se generó un daño tan profundo hacia tu pareja, hacia tus hijos, otro tipo de cuestiones que hasta que dice este versículo, en su angustia me buscarán. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad tenemos teniéndolo todo con Cristo? De ir en busca de otras cosas cuando Él ya nos lo dio todo. No necesitamos nada más fuera de Él. Y nos engañamos a nosotras mismas pensando que hay más fuera de Él. Que ahorita dejo a Dios aquí por un ladito, pero continúo con mi vida. Y si ya no hay manera de volver atrás, de buscarlo, ¿qué vas a hacer? Ahorita puedes hacerlo. Es el tiempo, el hoy, el ahora de ir a ese arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué necesidad de permitir esos matrimonios a insultos, heridas, hasta que estemos en angustias? Oseas 6:1, un poquito más adelante dice, los israelitas se arrepienten. Entonces los israelitas dijeron, volvamos a Dios,
aunque Él nos ha castigado mucho, también nos dará su perdón. 2 o 3 días le serán suficientes para restaurarnos por completo. Volvamos a Dios. Si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras lluvias que caen en primavera. Y hasta aquí leemos como si Israel estuviera teniendo un arrepentimiento genuino. Pero ¿quién puede engañar a Dios? Nadie, mis hermanas. Dios discierne lo más profundo de nuestro corazón y nuestras intenciones. Y en Oseas 6:4 vemos la respuesta de Dios ante esas palabras que daba el pueblo de Israel. Aún, dice aquí este subtítulo que tengo en mi Biblia, con gran amor y paciencia responde Dios ante estas palabras. Oseas 6:4. Pero Dios respondió: habitantes de Israel y de Judá, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Cómo debo de tratarlos? Ustedes dicen que me aman, pero su amor es como la niebla y como el rocío en la mañana. Muy pronto desaparecen. El 5 dice: por eso el mensaje que les di por medio de mis profetas fue como un rayo destructor que les trajo la muerte. El 6 dice: ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios, ¿verdad? Dicho en otras palabras, yo no quiero tus diezmos, tus ofrendas, yo no quiero que trabajes de lunes a domingo y que me traigas tus ofrendas. ¿De qué me vale si tu corazón no está conmigo? Dios no necesita nada de nosotros, absolutamente nada de nosotros. Nosotras lo necesitamos a Él. Necesitamos ir completamente a Dios. El pueblo de Israel pensaba que decir estas palabras era como, pues Dios se va a compadecer y le decimos ya, perdónanos, no fue tan malo lo que hicimos, ya queremos volvernos a ti, 2 o 3 días y seremos restaurados. Pero Dios discierne las intenciones del corazón. Dios se compadece por un pueblo obstinado. No es lo mismo que vemos el día de hoy en la vida de Gomer, en la vida de cada una de nosotras, recibiendo misericordia, perdón ante sus infidelidades, al irse en pos de todos sus amantes y no valorar todo lo que aquel buen hombre le dio y le perdonó a Gomer. ¿No hacemos acaso lo mismo nosotras cuando pecamos contra Dios? Cuando apartamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en otras cosas, cuando somos permisivas ante el pecado. Oseas 11:2, acompáñame a leer un poquito más adelante. Dice: pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí, y les presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Ya estamos en Oseas 11:2. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé con exactitud, pero podemos llegar a ser muy obstinadas, muy necias, a seguir viviendo de la misma manera que vivíamos hace 5 años, a ser permisivas, a no cambiar ciertas cosas que Dios nos está pidiendo que cambiemos radicalmente, que quitemos de nuestras vidas radicalmente. Seguimos siendo permisivas, seguimos justificándonos, seguimos no dándonos cuenta de que podemos estar pecando contra Dios. Y el pueblo de Israel era así, necio, obstinado, no reconocía aún el amor y el perdón, la paciencia, la misericordia de Dios, que no habían sido fulminados, porque sabemos que Dios podía hacerlo, Él es todopoderoso, pero Él era paciente, queriendo que su pueblo no perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Dice Oseas 11:2. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí, y les presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. El 3 dice: Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano
como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Qué tremendo, porque es como si Dios nos hablara en esta tarde con viva voz a ti y a mí y nos dijera, lo digo en mi nombre, tú repítelo con tu nombre. Evelyn, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como una niñita, te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos esos cuidados que yo tuve en tu vida. ¿Qué hacemos con todo eso? Nos volvemos a nuestra necedad. Queremos ahí seguir persistiendo en el pecado, en no voy a perdonar, en me voy a mantener en mi orgullo, en no voy a cambiar porque así soy, y seguimos actuando de esa manera. Qué tremendo porque Dios nos está hablando en esta tarde. Y Dios quiere que hagamos cambios radicales en nuestras vidas, que dejemos ya todo aquello que tengamos que dejar, que soltemos todo aquello que tengamos que soltar para vivir una vida entregada a Dios. Si no fuera por el gran amor de Dios, por ti y por mí, estaríamos fulminadas a causa de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras fallas constantemente. Pero Él quiere que le amemos, que correspondamos ante tanta gracia y tanta misericordia, que nos volvamos a Él sin reservas, sin titubear, sin poner la mirada en aquello que nos pueda estar causando agravio, dolor, enfermedad. Pon tu mirada en Cristo Jesús, Él ya lo dio todo por amor a ti. Yo pensaba que muchas veces nos quejamos o no somos capaces de soportar cuando tenemos una situación difícil de afrontar, en la cual reconocemos y decimos, Dios mío, en mis propias fuerzas yo no puedo, te necesito. Pero muchas veces, en lugar de volvernos a Él en esa manera, postrados de rodillas y decirle, te necesito, no puedo más en mis propias fuerzas, estoy llevando esta enfermedad, estoy llevando este dolor por mi familia, estoy llevando esta carga, estoy llevando esta situación que me congoje, que me aflige. ¿Qué hacemos? Nos quejamos y ponemos la mirada en aquello que nos está molestando, en aquello que nos causa ese dolor, sin entender que esa situación Dios la puede usar con propósitos para vida eterna y para muchas generaciones. Nos centramos egoístamente en el yo, en mi necesidad, en yo me siento así ahorita. Y no nos damos cuenta que cuando a veces pasamos situaciones es porque también Dios nos quiere usar para consolar a otros. Nos quiere usar para dar vida a otros, para llevar palabras de vida a otros. A Oseas le tocó vivirlo, y no un poco, sino que el mismo dolor que Dios estaba sintiendo por la infidelidad de su pueblo, Dios le permitió a Oseas que también lo viviera. Él la perdonó una y otra vez. Él le dio una vida nueva, la restituyó al casarse con ella. Y pareciera que Gomer simplemente pisoteó todo eso. Toda esa bondad, ese amor, ese sacrificio, esa entrega que ya había hecho por ella, pareciera que la pisoteó, que la menospreció, que no le dio ese alto valor que tenía. Y muchas veces podemos comportarnos de la misma manera. Muchas veces podemos caer en insensibilidad. En Oseas 13:3, un poquito más adelante, sigamos leyendo. Leímos Oseas 11:3 y vamos a continuar en Oseas 12:5 primero. Y dice así: nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Por eso, israelitas, pídanle a Dios que los perdone. Actúen con amor y con justicia y confíen siempre en su Dios. Dios nos está llamando al arrepentimiento,
a examinarnos, a reconocer y ya no justificarnos, ya no decir yo no creo que fue pecado, yo no creo que pequé contra Dios. Y si sí, ¿te vas a quedar en esa condición por no habérselo llevado a Dios? Que sea Él el que nos examine y que si hay algo que perdonar, que nos perdone. En Oseas 13:3 dice, un poquito más adelante, por eso pronto dejarán de existir. Se esfumarán como la niebla y como el rocío de la mañana. El viento los arrastrará como a hojas secas, como al humo que sale de la chimenea. El 4 dice, Dios le dijo a su pueblo, Israel, yo soy tu Dios. No tienes otro Salvador. Yo he sido tu único Dios desde que estabas en Egipto. Y Oseas 13:5 dice, yo te cuidé y te alimenté cuando andabas por el desierto, pero te llenaste de orgullo y te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre. ¿Y cuántos de nosotras no estamos expuestas a caer en esa misma condición? Mientras estoy en aflicción, en adversidad, en enfermedad, en la prueba, en la angustia, clamamos a Dios. Pero pasada esta situación, dice aquí, te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre. Nos olvidamos de Dios. Dejamos de orar con tanto ímpetu, con tanto fervor, con tanta fe, porque creemos que estamos bien. Pero Dios nos dice, no lo hagas, vuélvete a mí como tu primer amor. Ora a mí como cuando tenías esa necesidad apremiante. No nada más cuando crees que me necesites, en todo tiempo. Dice aquí en 1 Corintios 15:34. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían de sentir vergüenza por no conocerlo. Palabras duras, ¿verdad? Palabras que llegan a lo más profundo y son palabras con amor de parte de Dios hacia nosotras. Palabras que nos sacuden, que nos zarandean, pero es porque Dios nos ama y quiere que nos volvamos a Él. Porque muchas podemos tener una vida de congregarnos, una vida de 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo, pero no conocer a Dios, no experimentar verdaderamente su gracia, que Él lo llene todo en nosotras y no nos haga falta nada más, que digamos, fuera de ti no tengo nada y no quiero nada, te necesito a ti en mi vida, ven a mí, gobiérname a mí. A esa condición es la que Dios nos quiere llevar todo el tiempo, no solo cuando creamos que lo necesitamos. Que no nos olvidemos de toda la bondad, la gracia y el perdón que hemos recibido por Cristo. Y a causa de eso olvidarnos de obedecer a Dios, de darle ese primer lugar en nuestras vidas. Y entonces actuar como si no tuviéramos conocimiento de Dios o de su palabra. Ya para comenzar a concluir, también acompáñame a leer en tu Biblia Oseas 14:2-3. Oseas le dijo al pueblo, Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer, arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con oración, con esta oración. Dios mío, tú eres bueno, perdona nuestros pecados y acepta nuestra alabanza, tal como lo decía el salmista en el Salmo 32:1. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y mis rebeliones. ¿Creemos verdaderamente en ese perdón, hermanitas? Vayamos a Él. Confesémonos delante de Él, porque nadie puede engañar a Dios. Dios quiere que verdaderamente procedamos a ese arrepentimiento genuino. En Oseas 14:5
Dios promete bendecir a su pueblo, porque Él lo ha hecho, porque Él nos ama, porque Él nos cuida. Y dice Oseas 14:5. Dios le dijo a los israelitas, y a mi enojo se ha calmado. Ahora voy a mostrarles cuánto los amo y no volverán a ser rebeldes. Y dice aquí Oseas 14:10. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo, pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. Qué tremendo, porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo, no queriendo que ninguno perezca, pero si decidimos permanecer en nuestra necedad, en nuestro pecado, vamos a ser destruidos, vamos a ser derribadas y no vamos a estar eternamente con Dios. ¿Cuál es la condición de nuestra condición espiritual delante de Dios? Al ponernos como en un espejo frente a la palabra de Dios que nos ha dado en esta tarde, ¿cómo nos encontramos delante de Él? ¿Hay pecado que debamos confesar? ¿Hay necesidad de doblar rodillas e ir ante Él? ¿Qué camino vamos a elegir? Es nuestra elección. Dios ya lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. Es nuestra decisión. Dios, en su infinito amor, su paciencia, su misericordia en nuestras vidas, nos ha adoptado ya como sus hijas. Nos ha permitido, por gracia, pertenecer al cuerpo de Cristo, de manera que ahora podemos escuchar a Dios hablando a nuestras vidas. Principalmente por su palabra ya revelada, es que ahora podemos conocerlo más. Y siempre habla Dios a lo más profundo de nuestro corazón. De hecho, yo les comentaba, la primera vez que yo leí este libro de Oseas, de verdad me lleva a contristarme, me lleva a decir, Dios mío, perdóname, te he fallado muchas veces. No he sido como tú quieres que sea, necesito dar más de mí, necesito morir más a mí. Y es ir a ese reconocimiento delante de Dios, no justificándonos, porque la justificación, créanme que de nada nos vale y nos sirve. Es mejor ir delante de Dios, es mejor sincerarnos con Él, porque Él conoce nuestro corazón. Acongojo profundamente mi corazón porque necesitamos más de Él. No rechacemos el conocimiento de Dios. Dios en su infinito amor y misericordia ya lo ha dado todo, ya lo ha revelado para que podamos entender mejor su palabra. Segunda de Crónicas 15:2 dice, el Señor estará con ustedes, si ustedes están con Él, si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. Y segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotras, hablándonos a nosotras en esta tarde, no queriendo que ninguna perezca, sino que todas procedamos al arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios santo y justo. No sea que ya un día no podamos queramos buscarlo y ya no lo hallemos, que sea demasiado tarde, que seamos incapaces incluso de buscarlo, de arrepentirnos, de ser conscientes de nuestra manera de vivir. Y busquemos a Dios. Y yo leía esta oración que daba el rey David cuando él fue confrontado con su pecado. ¿Cuál fue su oración? ¿La recuerdan? Acompáñame en tu Biblia a leer Salmos 51:2, por favor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios,
Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén, ¿verdad? Que esta sea nuestra oración ante estas palabras que Dios nos ha dado con amor. Palabras fuertes, sí, palabras de exhortación, de confrontación, palabras que nos sacuden, sí, pero Dios no nos ha fulminado. Él quiere que vayamos a Él en arrepentimiento, en una condición genuina de buscarlo, de amarlo, de necesitarlo en todo tiempo. ¿Qué les parece si hacemos una oración para darle gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, por permitirnos conocer un poco más de su palabra, también ilustrada por medio de esta mujer Gomer, una mujer insensible, la cual Dios nos lleva a ver su ejemplo para no caer en esa misma insensibilidad, sino que seamos sensibles a Dios, a su palabra, a su presencia, que seamos llenas por Él en todo tiempo. Vamos a orar, queridas hermanitas. ¿Me acompañan? Gracias, Padre Todopoderoso, porque en tu misericordia, tu amor, tu paciencia, nos has hablado un día más. Nos has dado palabras de amor, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Yo te ruego que toques lo más profundo de mi ser. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y aún en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Enséñame a amarte más. Enséñame a despojarme de una manera radical de todo aquello que me tenga que despojar. Perdona mis iniquidades, perdona mis pensamientos, perdona todo aquello que me pueda estar estorbando para estar en comunión contigo. Santifícame, lávame con tu palabra, lávame, Señor, con tu amor, que tú ya lo has dado todo en la cruz por amor a mí, por amor a ti, querida hermanita. Llénanos más de ti. Vamos a levantar un canto de adoración a Dios. Gracias, Señor Jesús. Levanta tus manos, mi hermana. Vamos a entonar este canto pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos purifique, que cambie nuestro corazón. Queremos buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, no conforme a nuestra manera o nuestra voluntad, sino conforme a tu palabra, conforme a tu mandamiento, Señor Jesús. Y dile aquí: quiero buscar dile aquí: quiero buscarte a ti, Señor, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Santifícame, Señor Jesús. Cambia mis odres viejos y derrama
derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor Jesús, santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh sí, Señor. Que Dios derribe todo en nosotras, todo argumento, que sea Dios gobernando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro corazón, que podamos adorarle completamente a Él y solamente a Él. Así es, Señor, queremos adorarte solamente a ti, con nuestras vidas, con todo lo que tú nos has dado, Padre. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón para pedirte que nos cambies, pedirte que nos moldees, para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y le decimos una vez más, Señor, quiero buscarte a ti. Y dile aquí: quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, Señor, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Y le decimos: purifícame, Señor Jesús, santifícame, cambia mis odres viejos y derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor Jesús, y también santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, Señor, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícanos, purifícame con tu palabra, santifícame, Señor Jesús. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Solamente Dios puede derribar nuestros argumentos, cambiar nuestros odres viejos, llenarlos y derramar ese vino nuevo en nosotras. Solamente Él puede dar esa vida en abundancia, esa vida que no termina, sino que procede a una eternidad con Dios.
Llenémonos de Dios, amemos más a Dios, seamos obedientes a sus mandatos, a su palabra, quitemos todo aquello que tengamos que quitar, despojémonos de todo pecado, vivamos en santidad para Dios, que Él siga obrando en nuestras vidas y que esta alabanza que acabamos de levantar a Dios sea una oración de continuo en nosotras, para no olvidar nuestra condición, para recordar cuánto lo necesitamos. Amén, amén, mis hermanitas. Denle un aplauso a Dios desde su lugar. Le amamos, le reconocemos, que Él sea glorificado en todo tiempo. Un abrazo, mis queridas hermanitas. Quisiera tenerlas aquí presentes, pero esperamos que sea por un corto tiempo, ¿verdad? Pronto volver a vernos. Les amo en el amor de Cristo y con el favor de Dios nos vemos pronto. Dios me las bendiga.